vamos a conversar sobre qué responsabilidades penales y sobre quiénes podría recaer esta desgracia. Estamos con el abogado penalista Carlos Caro para conversar un poco más sobre esta situación. Gracias por este enlace, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Bueno, seguro usted me escuchaba mientras hacía yo introducción a esta entrevista. ¿Qué posibles delitos concursan aquí y quiénes podrían ser los posibles responsables? A ver, acá hay varios niveles de responsabilidad. El primero tiene que ver con los organizadores del evento, ¿no? Los que han organizado la fiesta, han cobrado entrada, han expendido el licor, han permitido el ingreso de estos menores. Por otro lado, lo han hecho en condiciones, digamos, de seguridad absolutamente bajas, nulas o paupérrimas. Ellos son los principales responsables y, a mi juicio, la responsabilidad que les toca, siguiendo el precedente del caso Utopía, donde se estableció que un empresario, un organizador de un evento que viola las reglas de seguridad más elementales, no responde por culpa o negligencia, sino responde de forma dolosa, es decir, por un delito que la ley penal tiene pena de 6 a 20, o incluso por un delito más grave como asesinato, si se probara que este hecho puso en peligro la vida de múltiples personas, de una pluralidad de personas, ¿no? Y ahora, si había ánimo de lucro, que son dos elementos de agravación que prevé la ley. ¿Y se puede entender también como agravante el hecho de que estaba desacatando una disposición de restricción de movilidad social, como es el toque de queda, en medio de una cuarentena? Ese elemento podría entrar a tallar al momento de medir la pena, pues si vamos al delito de asesinato, que tiene pena de 25 a 35, dentro de ese rango, el elemento violación del toque de queda, violación de las reglas anti-COVID, violación del estado de emergencia, entran a tallar como elementos para agravar la sanción dentro de ese rango. De acuerdo. Ahora, eso entonces por el lado de los dueños u organizadores de estas fiestas que además eran, por testimonio de los vecinos, concurrentes, ¿no? Vayamos al hecho de cómo es que en medio de una zona industrial como esta haya un centro de este tipo, que brinde este tipo de servicio y además el tipo de su infraestructura, ¿no? Es impresionante ver una escalerita tan angosta para recibir a más de 100 personas en su interior, con una puerta que se abre hacia adentro, cuando se sabe perfectamente que todo local que recibe número de personas debe tener una puerta de salida que se abre hacia el exterior. Esas cosas también entonces habría que revisar qué responsabilidad podrían tener los funcionarios de la municipalidad. Claro, yo creo que ahí entramos a un segundo y tercer nivel, lo que es la municipalidad y la policía, ¿no? La municipalidad tiene deberes de prevención y fiscalización. Si la municipalidad ha declinado de esos deberes, no los ha ejecutado en el caso concreto, podría haber una responsabilidad ahí mínimo por delito de omisión. Peor aún, si se probara en algún momento que esto no ha obedecido a un hacerse solo de la vista gorda, sino si acá ha habido un hecho de corrupción. Muchas veces sucede en muchas zonas del país, de Lima, que las autoridades se corrompen con la finalidad de no fiscalizar una actividad ilegal que se esté realizando, digamos, con la puerta abierta al público, ¿no? Si eso pasara acá, si se probara algo de eso, entonces entraríamos ahí en el nivel de los delitos de corrupción. Pero en todo caso, el punto mínimo de análisis es el delito de omisión de funciones, no fiscalización. De acuerdo. Ahora, el ministro del Interior ha sido muy claro respecto a que no se ha usado ni bombas lacrimógenas y que se ha actuado conforme al protocolo. Sin embargo, eso lo tiene que determinar una investigación. Exactamente. La investigación tendrá que determinar si se ha usado bombas lacrimógenas, si han habido disparos, como dijo uno de los testigos. Eso es algo que se tiene que establecer. Pero más allá de ello, que son meros dichos o referencias de momento, el tema clave tiene que ver con la intervención. Si la intervención ha seguido los protocolos básicos que establece la policía. Cada vez que hay una intervención, por más rápida, por más inmediata que deba de ser, por más súbita, la policía tiene que tener un mínimo de planeamiento. Es decir, tiene que haber una visión del lugar, una visión del contexto que le permita medir la situación de riesgo. Entonces, por ejemplo, algo que podría haber agravado la situación es que la policía haya hecho la intervención con la puerta cerrada. La puerta cerrada permite, por ejemplo, especular o tejer la hipótesis de que estos menores podrían haber intentado huir, como que pasó, como fue lo que sucedió, de forma caótica, de forma desordenada,
Si bien la policía de repente hubiera tenido la intención de tenerlos a todos adentro para llevarlos a todos a la comisaría, multarlos, sancionarlos, de pronto eso fue una situación que pudo agravar un poco la situación de peligro ya preexistente. Ojo, no se trata de responsabilizar de todos los hechos a la policía, no, en lo más mínimo. De lo que se trata es de ver si la policía contribuyó de algún modo, contribuir, no determinar, sino contribuir, agravó un poco la situación de riesgo ya creada por los propios menores, por los propios asistentes y por los organizadores de la fiesta. Bueno, en esas imágenes que se tienen de minutos después de producida esta tragedia, se ve también a muchos de los que participaron de estas fiestas en estados de absoluta ebriedad, hablando, confrontando incluso con los efectivos de la policía sin ningún tipo de protección de mascarilla ni nada parecido. Y estas son situaciones que solemos ver en repetidas oportunidades, ¿no? Delincuentes que al ser atrapados les tosen a los policías. ¿No hay ningún tipo de responsabilidad para este tipo de acto que evidentemente pone en riesgo la vida del efectivo policial y de las demás personas en medio de una pandemia como la que nos encontramos, ¿no? Yo creo que las víctimas, los fallecidos, también con su conducta han agravado el hecho que se ha suscitado. Es decir, ellos en parte, con su negligencia, no se han protegido, han ido a un lugar absolutamente irregular o ilegal, han tratado de escapar de forma caótica. Ellos han contribuido con su propia acción al lamentable resultado que se ha producido. Y eso en la práctica podría dar lugar a que se disminuya la sanción de los responsables del hecho. En cuanto a los supervivientes, entrando ya a la pregunta suya, ellos también podrían tener un grado de responsabilidad, porque varios de ellos estaban contagiados por COVID y han violado la regla sanitaria, y eso tiene lugar en el Código Penal para ser sancionado como delito de violación de reglas sanitarias, artículo 292 del Código Penal, o el delito de propagación de enfermedades del artículo 289 del propio Código Penal. Entonces, ellos con esa conducta podrían haber, digamos, cometido estos delitos independientemente de su propia negligencia, que, como repito, puede dar lugar a minorar en algo la responsabilidad de los organizadores y eventualmente de las autoridades. De acuerdo, bueno, tomando entonces la palabra del presidente Vizcarra, es importante que haya sanción ejemplar para los responsables. Llámense en primer lugar, como decía usted, en función de niveles de responsabilidad, a los propietarios, a los organizadores de esta discoteca, a los propios funcionarios municipales que resulten responsables de irregularidades, como de aquellas personas que arriesgaron su vida y la de otras personas. Habría que hacer esa exigencia para que estas cosas no se repitan en el país. Claro, sin duda. Este es un proceso complejo, recién empieza, van a pasar varios meses, si no años, para que exista todavía una sanción efectivamente ejemplar. Recordemos que todos los casos parecidos, Utopía, Mesa Redonda, Nicolini, son casos que han demorado años para poder obtenerse sentencias definitivas. De acuerdo, gracias por este enlace. Muchas gracias, buen día, hasta luego. Gracias, igualmente.